va a ser posiblemente en pocos años si no tomamos una acción, va a ser un problema muy grande. Vamos a comenzar y vamos a hablar acerca de este tema. El tema de hoy es enfriamiento espiritual. Nuestras vidas siempre están a la vista de los demás, pero curiosamente nosotros somos los últimos que nos damos cuenta de nuestras fallas. El enfriamiento espiritual es uno de los menos detectados por nosotros mismos. Siempre nos damos cuenta de esto cuando ya estamos muy lejos de un regreso a Dios. Otros alcanzamos a percibir y nos humillamos inmediatamente. ¿Qué haces tú cuando te das cuenta de tu frialdad espiritual? Esto es lo que estamos mirando, sí, estamos mirando este problema muy grande, no porque corresponda solamente, yo, para algunas personas que no saben, yo soy el pastor de una iglesia, y no porque yo lo esté mirando solamente en la congregación, sino que al estar comentando con varios pastores, estamos mirando esta situación, este fenómeno nuevo. Ya la gente mentalmente está ocurriendo un desorden, porque ciertamente no se está yendo a las congregaciones para no contagiarse, pero se está yendo a otros lugares también donde hay este riesgo de contagio, y aún más porque se está viendo el mover de que la persona piensa, bueno, que solamente en la iglesia se contagia, y está yendo a otros lugares donde está el mismo riesgo, y la gente está apartando de la congregación. No solamente eso, sino que podemos decir, bueno, vamos a interesarnos por lo que está pasando, el fenómeno de las iglesias transmitiendo también por Facebook o por otro medio, y de pronto también se ignora la transmisión. Entonces no se da cuenta la gente que ni está asistiendo a la iglesia, ni está mirando la predicación o escuchando la predicación, y no es lo mismo que estar en un culto. Entonces sí es un problema que está provocando un desánimo a la larga, y también un enfriamiento espiritual, y también una disciplina que está trastornando. Entonces el efecto va a ser muy fuerte. Creo yo que en poco menos de un medio año vamos a tener muchas personas que van a estar totalmente desanimadas y totalmente mentalmente cambiadas, ya para volver a los caminos del Señor. Curiosamente, cuando hablamos de esto con algunas personas, nos hemos dado cuenta de que uno ni siquiera han estado en transmisiones por internet, ni siquiera han estado leyendo la palabra. ¿Qué va a suceder con un corazón que no ha comido palabra de Dios, que no ha estado atento a la búsqueda espiritual? No, se nota que no ha orado, se nota que no ha tenido lectura bíblica. Va a ser un caos. Es muy complicado porque, por ejemplo, si hablándolo como materialmente, humanamente para el cuerpo, cuando tú no comes, cuando tú no estás comiendo, cuando tú no estás tomando líquidos para que tu cuerpo lo esté recibiendo, te vas debilitando. Te vas debilitando y espiritualmente, si no leemos la palabra del Señor, si no estamos atentos cuando es el servicio para escuchar la palabra del Señor, si no oramos, si no leemos la Biblia, espiritualmente nos debilitamos al punto de que llega a la muerte espiritual, se le dice, ¿verdad? Y es bien difícil salir de ese punto. Así es que nosotros tenemos que insistirnos a nosotros mismos, así como cuando una persona no hace ejercicio, a muchos no nos gusta hacer ejercicio, y la otra persona también dice, oye, yo no tengo ganas, pero tengo que hacerlo por el bien de mi salud. Y la persona sale a correr, entonces, o sale a hacer ejercicio. Así sucede con la vida espiritual. Oye, yo no tengo ganas de leer la palabra de Dios, yo no tengo ganas de orar, yo no tengo ganas de ir al culto, pero tengo que hacerlo porque me estoy secando, me estoy muriendo espiritualmente. La persona con la que platicamos precisamente ayer apenas dice, hace falta regresar a escuchar la palabra de Dios. No, dijimos, nosotros no estamos abriendo santuario, pero estamos haciendo las predicaciones en el parking de la iglesia. La gente está acudiendo ahí, y nos llevamos un asombro bien grande esta semana, porque la primera semana que salimos, una persona que estaba tomada se acercaba y daba vueltas y escuchaba la palabra y se quedaba ahí, y ahí estuvo todo el culto. Se fue hasta que se acabó, llegó cuando comenzó, se fue hasta que se acabó, pero esta persona tienen que escuchar lo que estaban diciendo. Esta semana ocurrió que una persona iba pasando
dos personas iban pasando y una se acercó a dar una ofrenda y le dio alabanzas a Dios, y luego llegó otra persona más a tomar fotografías y le gustó que estábamos predicando la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace ver que hace falta la palabra de Dios. Posiblemente muchos la están despreciando, pero otros la están necesitando. Y por esa razón seguimos en esa lucha, en esa búsqueda de predicar la palabra de Dios para que sea alimentada la persona que tenga hambre de Dios. Sí, amén. Vamos con un versículo de la palabra del Señor. Enfriamiento espiritual es el tema de hoy. Dice Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. La palabra enfriamiento es definida en el diccionario como el descenso de la temperatura de un lugar o de un ser vivo. Se produce porque hay un intercambio del calor original por el frío que llega. El enfriamiento también puede ser aplicado a las relaciones e incluso a la vida espiritual. En este sentido, el enfriamiento espiritual es el proceso de debilitamiento y disminución de la relación con Dios, que causa alejamiento de las personas del Señor, el cual no aparece de inmediato, sino que se da de la forma gradual, tanto que la persona posiblemente no se dará cuenta que lo está sufriendo. La disciplina espiritual debe considerarse como algo sagrado. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios a través de sus profetas siempre el problema fue que las personas no quisieron buscar de Dios, no quisieron buscar de la presencia de Dios y se empezaron a alejar y empezaron a buscar otros dioses, empezaron a buscar otras maneras de cómo relacionarse con la deidad, y ese fue el problema más grande, el problema más grande del pueblo de Israel, que ellos mismos se fueron apartando poco a poco. El Señor les hacía llamados para que regresaran. Ellos estaban embelesados con otras doctrinas, con otros dioses, con otros ritos, y abandonaban al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedía aquí? Lo que sucedía aquí es que las personas, cuando menos se daban cuenta, dejaban de asistir al templo en el Antiguo Testamento, dejaban de entregar sus sacrificios, dejaban de buscar y leer la palabra de Dios, empezaban a buscar hacia otros lados y empezaban a encontrar otros dioses, otros diferentes enseñanzas, otros diferentes ritos, y empezaron a caer, empezaron a traicionar a Dios, y esa fue la causa por muchos desastres que le pasaron al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos también al pueblo que aún encontramos magos de magia dentro del pueblo judío, gente que hacía magia, gente que hacía ocultismo, gente que hacía una mezcla de política y religión. Había mucho trastorno, y todo comienza precisamente con empezar a alejarse un poquito de Dios. Hoy no voy a un servicio, hoy lo busco, no me va a pasar nada. Y déjeme decirle que eso lo he escuchado muchas veces, y las personas que han hecho esas cosas o esa manera de pensar están lejos. Están lejos. Pero pregúntenme, pero aquellos que han considerado sagrado el momento que le entregan a Dios, no importa estén en casa o estén en el culto de adoración, en el servicio de adoración, ellos consideran sagrado el momento de entregarse a Dios completamente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que lo que es sagrado se considera algo sobre lo demás, y precisamente es lo que dice el Señor, que no podemos aún ni siquiera poner la familia por encima del amor de Él, porque Él debe ser primero. Y eso no es lo que enseñan a muchas iglesias. Muchas iglesias dicen, no te va a pasar nada una semana, 2 semanas. Yo digo que sí va a pasar. Yo digo que sí va a pasar. Y lo podemos ver en muchas personas que se han alejado. Así comenzaron. Dijeron, hoy es domingo, me dan doble salario si voy a trabajar, y prefirieron ir a trabajar una vez, otra vez, y al último llega un momento en que lo sagrado se convierte en cotidiano, ¿sí? Y después que se convierte en cotidiano, se convierte en rutina, ¿sí? Y quieren cambiar rutina. Entonces ya buscar a Dios ya no es algo sagrado, ya es una rutina, y prefieren cambiar de rutina a otra parte donde no sea buscando a Dios, porque acabo que es una rutina. Y buscar a Dios nunca será una rutina, siempre será algo sagrado. Eso tenemos que aprender. Amén. Vamos. Quiero compartir contigo algunos de los síntomas del enfriamiento espiritual.
desgano por las disciplinas espirituales, dejar de orar, desinterés para leer la palabra de Dios, no meditar en la palabra ni tener un tiempo devocional, dejar de congregarse o perder el deseo de congregarse, aumento de la queja y disminución del agradecimiento, sentirse sobrecargado y cansado, endurecimiento del corazón hacia las cosas de Dios, aparición de crítica a los temas o al estilo de las predicaciones, tolerancia al pecado e intolerancia a la reprensión, regreso a prácticas dejadas como las mentiras, la ira, el licor y etcétera. Dejar de servir y de dar. Miren nada más, voy a repetirlo porque es importante. Dejar de orar. Bueno, el primero tenemos que es el desgano por la disciplina espiritual. ¿Sí? Desgano por la disciplina espiritual. Vuelvo a repetir. Una disciplina espiritual, primeramente el punto es adoración a Dios. Sí. Cuando tú dejas de adorar y de buscar a Dios en la iglesia, en su templo, en la comunión de los santos, dice la Escritura, cuando tú dejes de hacer eso, algo está sucediendo ya en tu corazón. Cuando ya no se te hace importante estar con los hermanos para adorar y estar en una adoración hacia Dios con la congregación, algo está pasando ya en tu corazón. Dejar de orar es otro de los puntos en los cuales muestra que la persona está cambiando lo sagrado por lo cotidiano. ¿Sí? Desinterés por leer la palabra de Dios. Ya no es importante la palabra. Lo que quiere decir eso que es como si tú te quieres dejar morir, dejas de comer. Si tú te quieres dejar morir espiritualmente, dejas de leer la palabra de Dios. ¿Sí? No meditar en la palabra de Dios ni tener un tiempo devocional. Y déjeme decir una cosa. Muchas de las veces cuando tienes oportunidad de leer la palabra de Dios, mejor buscas algo que tienes que hacer para no leer. Eso indica que tu carne ya no quiere leer la palabra de Dios. Eso indica que tu carne ya quiere mejor estar viendo televisión o estar haciendo otras cosas o prefiere hacer limpieza de la casa que leer la palabra de Dios. Y siempre encontrarás algo que hacer en tu casa, siempre vas a encontrar algo que hacer. Y tu cuerpo inmediatamente, tu carne emocional inmediatamente va a querer ir y buscar una excusa para no leer. Porque no le está gustando la disciplina. A la carne no le gusta la disciplina espiritual. Muchos de nosotros, en cuanto hay una, por decirlo así, una oportunidad de crecer espiritualmente, la carne dice, no, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Sí? Dice otra parte, número 5, dejar de congregarse o perder el deseo de congregarse. Ya no te interesa estar en la alabanza del pueblo, en que se le da a Dios la adoración, ya no te interesa eso, ya ves otras cosas prioritarias, por ejemplo, que no te caiga bien alguien, el que ya estás cansado, el que estábamos escuchando el testimonio el domingo pasado de un hermano que dice, acabo de salir del trabajo, salí a las 6 de la mañana, nomás me eché un baño, me dormí un ratito y me levanté y me vine para acá. Dice, ¿por qué? Porque para mí esto es algo sagrado. Sí, es algo sagrado. Mi prioridad es Dios. Sí, mi prioridad es Dios. Y cuando tú dejas lo sagrado a un lado, entonces toda tu vida espiritual se empieza a desmoronar. Toda tu vida espiritual se empieza a desmoronar. Cuando lo sagrado se vuelve cotidiano, ya no es Dios tu prioridad y ya no es Dios la base y el fundamento de todo lo que tú eres. Empieza a ser el mundo el fundamento. Vamos al punto 6, aumento de las quejas y disminución del agradecimiento. ¿Sí? Es que a mí me falta esto, a mí me falta aquello, a mí me falta aquello, por esa razón hago esto, porque ¿quién me va a dar esto? ¿Quién me va a dar aquello? Entonces empieza a poner bastantes quejas y no hay agradecimiento ni alabanza a Dios. Sí, hay otra prioridad, ya Dios no es la prioridad. 7, sentirse sobrecargado y cansado. Todo el tiempo, todos estamos a veces sobrecargados y cansados, pero lo sagrado es sagrado. A pesar de cómo esté la situación, nosotros tenemos que acudir a buscar la presencia de Dios, ¿no? Pero acuérdese una cosa, que la misma palabra de Dios en hebreo dice que tenemos no dejar de congregarnos, porque cuando nosotros dejamos de hacer eso, nuestra vida espiritual cambia. Nosotros no somos pastores de nosotros mismos, ni profetas de nosotros mismos, ni maestros de nosotros mismos. Cuando tú te consideras que tú ya no necesitas la congregación y que tú solito, entonces
te vas a dar cuenta que tu vida va a tomar un rumbo que no es lo que Dios quiere. No va a haber fruto, siempre vas a estar apartado, encerrado o encerrada y siempre pensando de ti mismo lo que tú quieres pensar, porque tú mismo te vas a calificar a ti mismo. El punto número 8, el conocimiento del corazón hacia las cosas de Dios. Ya no van a parecer agradables, ni de gozo, ni de bendición, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando una persona dice, oye, ¿nos puede ayudar a barrer el templo? Y la persona dice, sí, para mí eso es una bendición. Después cuando te dicen, ¿nos puede ayudar a barrer el templo? Ay, no, ni mi casa limpio, ¿no? ¿Cómo voy a estar viniendo a barrer acá? Entonces nos damos cuenta que el corazón de esa persona no está en servir a Dios ni en lo más sencillo siquiera. 8. El endurecimiento de las cosas hacia... 9. Aparición de crítica a los temas o estilos de las predicaciones. De pronto empezamos a ver, no me gusta este, no me gusta aquello, no me gusta, ya no le ponemos atención a la palabra, sino lo que no nos gusta. Y la predicación del domingo pasado fue, la iglesia no está por gusto en el camino del Señor, está por fe. No es porque te guste, es porque la fe te dice, escucha lo que Dios está diciendo, escucha lo que Dios está hablando, escucha lo que está predicando esta persona porque es palabra de Dios. Y no me gusta, hace mucha calor, hace mucho frío. Eso estuvimos hablando en la predicación del domingo. No me gusta la temperatura, está muy caliente, está muy frío, es mucho tiempo, es esto, que no termina, que ya nos vamos mejor, dejemos allí, ellos no tienen para cuándo, yo tengo muchas cosas que hacer. Todo eso precisamente es muestra de enfriamiento. Y más triste cuando se ve en un líder, más triste cuando se ve en un líder, en el liderazgo, que empieza a salirse antes del culto, que se empieza a ir antes del culto, que anda moviéndose de todo el culto, que no está sentado, no está poniendo atención. Está mostrando que ya algo está pasando muy grave dentro del corazón. Ya no es sagrado cuando se está hablando de la palabra de Dios. Ya no es sagrado cuando se está leyendo la escritura. Ya no es sagrado cuando se le está alabando. La persona piensa que lo que él está sintiendo es más importante que lo que se está haciendo. ¿Sí? Vamos al 10. Sí. Tolerancia al pecado e intolerancia a la reprensión. La persona empieza a actuar ya en pecado, ¿sí? Empieza a permitirse cosas que no están bien, y cuando se le llama la atención ya se molesta. Al principio, cuando la persona está en todo su gozo, dice, pastor, dígame a mí lo que está mal para yo cambiarlo, y uno le dice, gracias, pastor, y hasta dan las gracias, y dicen, sí, vamos a cambiar eso, vamos a quitarlo. Pero cuando la persona está fría, le dices una falla y ya definitivamente está en contra de que se le llame la atención. El 11, regreso a prácticas dejadas como la mentira, la ira, el licor y así sucesivamente, ¿sí? Dejar de servir y de dar. Ya no es una prioridad ayudar a la iglesia, ayudar a alguien, ya no es una prioridad. Ya se vuelve, ya ellos que le hagan como quieran, ellos que se arreglen su asunto. Entonces quiere decir que ya no hay pasión por la obra de Dios. La obra de Dios implica predicación, oración, comunión, adoración, provisión para la obra de la iglesia y para los hermanos y para la confraternidad y para todo. Es dar. Así que cuando empiece a fallar algo está pasando ahí. Vamos adelante. Amén. En estos casos se está experimentando un decaimiento espiritual. Es entonces cuando el calor de la presencia, la revelación que trae la lectura de la Biblia, la exhortación que se recibe en el día de congregarse, el agradecimiento por medio de alabanza y adoración y de cualquier otra manifestación de la relación con Dios y de sus cosas, se tornan lejanos, ausentes, y el corazón se endurece y se siente vacío. Así es. Y ya definitivamente la persona se siente ajeno y molesta con las cosas de Dios. Se siente que en vez de causarle gozo, le provocan coraje. Ya ve todo lo que solamente es carnal y todo lo que es conflictivo, pero ya no puede ver la pasión con que se le debe adorar a Dios, con que se debe escuchar la palabra. Ya no hay intención de buscar a ese Dios con llanto, con gozo. Ustedes se acuerdan de personas cómo se unían en el altar, cómo buscan su presencia, cómo oran en su casa hasta que sus lágrimas brotan, su gozo brota, entregando como una ofrenda de adoración poderosa a Dios. Pero cuando ya no está sucediendo eso,
algo está pasando en el corazón de la persona. Eso Amén. es bastante preocupante. Vamos a ver. La respuesta para esta situación nos la da la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso estuvimos hablando también el domingo, Amén. la predicación del domingo. Estuvimos diciendo que cuando uno sigue adelante sin arrepentirse de lo que ya está haciendo mal, después se vuelve algo insípido. Se vuelve insípida tu vida espiritual. Se vuelve insípido lo que hablas de Dios. Se vuelve insípido lo que oras a Dios. Todo se vuelve insípido. Ya no tiene sabor, ya no tiene esencia, ya no tiene unción, ya no tiene anhelo, deseos. Ya no está. ¿Por qué? Porque la misma iglesia o el mismo creyente empieza a tomar como algo ya cotidiano, como algo que ya no es especial, como algo que ya no tiene importancia para su vida y lo empieza a demostrar. Aquí el Señor, a través de la palabra de Dios en 2 de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, le dice a la iglesia, ¿qué dice? Que se arrepienta de aquellas cosas que hizo. Y vuelve a actuar como al principio. Y vuelve a actuar como al principio. ¿Cómo actuamos al principio? Todo era Dios, todo es Dios. Todo queremos que Dios nos hable, queremos escuchar la predicación. Y si el predicador dice, deja esto, deja aquello, uno dice, sí, lo tengo que dejar. Porque para ellos no es el predicador, es Dios hablando. Amén. Ya en nuestros últimos tiempos estamos mirando que entre más predica fuerte el predicador, de todas maneras la gente ya no recibe. ¿Por qué no recibe? Porque se ha enfriado espiritualmente. Vamos a hacer. Esto es regresar al punto en el que todo comenzó, en el que se tuvo el primer encuentro con el Señor, cuando comenzó a arder el fuego de Dios en tu corazón, avivándote a vivir acorde con lo que Dios nos pide. El creyente debe considerar que se está pagando cada virtud del Espíritu Santo. Cada una de las aportaciones del Espíritu Santo es como un elemento integral del carácter cristiano y como tal de un valor incalculable e inestable. Quizá no sienta perderlas y al poseerlas todas con menor fuerza ya no es la misma intensidad, pero tal como nos sucede con nuestras capacidades físicas o mentales que solo conocemos cuando se desarrollan por causa de las circunstancias. Es como el que regresa al gimnasio o al trabajo pesado. Ni el cuerpo ni la mente están preparados, pero debemos ejercitarlo de nuevo hasta llegar al grado de mayor fortaleza. Cuando un creyente no sabe qué hacer en su enfriamiento espiritual, las virtudes del Espíritu Santo que poseía a lo poco que le queda o posee, se restablece hasta que la comunión o la oración, el trato con un Dios del pacto le lleva a reejercitar las prácticas espirituales y retoma su vida y obediencia santamente. Correcto. Así es como se despliega la sabiduría, santidad y los dones del Espíritu Santo y la bondad infinitas en el trato diario de la comunión de Dios con su pueblo. Correcto. El Padre Celestial no trata a sus hijos arbitraria, impulsiva o innecesariamente. Cada golpe de su vara no es más que la voz atenuada de su amor. Cada tormenta lleva en su seno alguna nueva y rica bendición proveniente de un mundo mejor. La intención de su reprensión es dar la alarma de que las cosas ya no van bien. Correcto. Cuando sientes que ya no tienes la misma unción, cuando te das cuenta que la sabiduría se ha apartado de ti, Correcto. cuando ya no logras percibir lo santo y lo profano, tu corazón te dice que estás bien. El corazón engaña. Amén. No te preocupes, ya no tienes sabiduría, ya no coordinas bien la sabiduría, ya no sabes lo que es bueno, ya andas en lo malo Sí. y dices que es bueno, entonces ya es el punto más peligroso de la estancia espiritual de un creyente. ¿Qué Dice, pero cuando buscas al hombre espiritual, ya no lo encuentras dentro de ti. Ya no está aquel hombre espiritual o aquella mujer espiritual que cuando gemía, la unción venía. Sí. Ya no está. Sí. ¿Por qué ya no está? Porque ya se dejó de ejercitar. Tal hombre espiritual ya no está. Desapareció. ¿Por qué? Porque vivía de la oración, vivía de la palabra, vivía de la comunión, vivía del amor, vivía con prácticas espirituales. Las dejó de hacer, el ser interior espiritual
falleció. ¿Sí? Vamos adelante. ¿Cómo podemos lanzar el más mínimo suspiro, la menor murmuración ante el trato de Dios o malinterpretar ni por un instante sus santos y sabios motivos? Amén. En 2 de Timoteo 1:6 nos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En 2 de Timoteo 1:7-8. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, allí hay una palabra que dice avivar, que avives. Estaba yo buscando en la escritura, en el original, y no está la palabra fuego, que avives el fuego. La palabra fuego no está, pero se sobreentiende y por eso la agrega el traductor. La agrega, pero realmente lo que quiere decir la palabra avives es la palabra anasopureo. Esa palabra quiere decir volver a encender, avivar, ¿sí? Por eso usa la palabra fuego, pero realmente no está en el original la palabra fuego, solamente quiere decir que te avives, que te avives. Ahora, la otra palabra que usa aquí es la palabra, pero no, bueno, aquí dice que no se encuentra la palabra fuego, pero sí está la palabra dádiva. También es el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti, del don de Dios. Cuando escudriñé esa palabra, cuando busqué esa palabra, la palabra es carisma, y quiere decir dádiva o regalo, o que se libera de pasión a la persona, ¿sí? Y se le concede algo espiritual, se le concede la facultad milagrosa. Eso es lo que me asombró. Se le concede una facultad milagrosa. Entonces el apóstol le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que avivarte para que esa unción o ese poder de milagros esté en ti. Y eso se logra a través de la comunión, a través de estar avivado del fuego del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros vemos a un hermano, a una hermana que predica y que de pronto dice, vamos a orar, y porque la persona cree que algo va a suceder, algo sobrenatural va a suceder. Amén. Porque la persona está viva a la palabra. Amén. Pero aquella persona que no cree, y la misma escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces aquella persona que no cree, entonces no tiene la fe, pero tampoco está avivado y tampoco tiene la facultad milagrosa, porque eso se tiene que mantener vivo, buscando la presencia de Dios, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros todo el tiempo estemos avivados. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es bien importante. Amén. Así que leyendo ahí abajito. No dejemos que se apague esa llama que un día Dios encendió en nosotros. Retomemos todo sentimiento de renuncia a lo terrenal por amor a Él. Amén. Eso. El problema más grande que está pasando es que nos estamos dando cuenta que ya la iglesia no quiere soltar el mundo. No. Ni las cosas terrenales. Ya la prioridad es lo terrenal. Y cuando esto sucede, todo lo sagrado se vuelve insípido para la persona, ¿sí? Y ya no es capaz de dejar las cosas por ir a hacer las cosas de Dios o la obra de Dios. Ya no es capaz de abrir un tiempo y considerarlo sagrado. Ya se queda en casa, ¿sí? Ya vienen parientes y ya no va a la iglesia porque vienen parientes y tiene que estar con los parientes. Sí. Tiene una fiesta que es más importante que ir a buscar a Dios, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Cuando ya la persona ya no es capaz de dejar nada por seguir a Dios y buscar a Dios,
Y la persona va a decir, pero es que no pasa nada, pastor. Es que sí pasa. Es que la persona está considerando que lo de Dios ya no es sagrado. A partir de ahí ya pasó algo. Ya cuando tú pones en primer lugar algo que lo pones primero que Dios, ya pasó algo. Ya no es que va a pasar, ya pasó. Y ya consideraste que es más mejor esto que Dios, aquello que Dios, lo que voy a hacer que lo que Dios quiere. Ya a partir de ahí lo sagrado se vuelve insípido. Y déjame decirte una cosa, es el comienzo de un desastre espiritual. De un decaimiento espiritual. Aunque la persona diga que no, ya es como Israel empezó a dejar lo sagrado y lo cotidiano se volvió importante para Israel. Igual sucede ya. Fíjese, nada más quiero comentar algo que me dejó mi nieta y sí me dejó así como, porque ellas se dan cuenta, los nietos se dan cuenta. Me dijo ella, abuelita, pero si la gente, fíjese lo que me dijo, si la gente no está yendo a la iglesia porque hay el virus, dijo ella así, pero ¿por qué si va a las tiendas y a las fiestas? Y yo dije, es cierto. Dije, pues mami, no sé por qué lo hará, pero porque dice, te puedes contagiar, no es en la iglesia, te puedes contagiar en las tiendas, te puedes contagiar en el lago, me dijo ella eso, y yo dije, la niña, mi nieta, la de 11 añitos, dije, wow, ellos notan, ellos se fijan. Piensan y coordinan las ideas. Entonces nos estamos dando cuenta que algo está sucediendo en la mente de los grandes. Ese es el problema. Que si los niños están captando y nosotros nos damos cuenta que ellos están captando algo importante, de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al corazoncito de Dios, y se dan cuenta que los adultos no están captando eso. Y la más chica dice, yo invité a mi amigo y le dije que le dijera a su mami que ellos iban a estar en el carro, que no iban a contagiarse de nada porque iban a estar escuchando la palabra dentro del carro. Y mi amigo sí fue, dijo. Tomar muy en cuenta porque está sucediendo. Amén. Pues, ¿qué aprendemos de esta lección? Que somos nosotros los propios responsables de nuestro enfriamiento espiritual, que debemos estar alertas a las señales de advertencia para reavivar nuestra fe, que no debemos esperar ni dejar pasar el tiempo para volver a la disciplina espiritual. En Hebreos 12:17 nos dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Santo Dios. O sea, él procuró arrepentimiento de su falla. Sí, amén. Pero ya no fue aceptado por Dios. Eso es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa que la gente dice, después vuelvo, después regreso, después vuelvo a servir en la iglesia. Ya, no la hagan tanto de tos. El problema es si Dios ya no acepta. Amén. El problema es si Dios ya no acepta. Y otro problema más grande, que si Dios ya no acepta, a veces la persona ya, lo que sucede es que la persona se llega a enojar con uno, ya no con Dios, porque pues a Dios, ¿qué le puede hacer? Es una acción que está pasando de lo espiritual a lo carnal y el pastor o líder pues muchas veces quiere evitarse las contiendas carnales. ¿Sí? Seguimos. Lucas 10, 38-42. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta
Sí, ¿verdad? Estoy ahí. Correcto. Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha acogido la buena parte, la cual no le será quitada. En primer espiritual. Estaba Jesús ahí hablando palabra de Jesús. Y la mujer prefirió ir a hacer la limpieza. Vuelvo a repetirles, en muchas ocasiones que hombres y mujeres, que cuando se trata de ir a leer la palabra de Dios, o escuchar palabra de Dios, o ir a la iglesia para escuchar palabra de Dios, o ponerse, ahora que estamos a través de internet, es la hora del servicio, ¿a qué hora comienza? A las 7, entonces a las 7 yo tengo que considerar ese tiempo sagrado. Amén. Y prender mi celular y esperar y escuchar la predicación. Atender a la palabra porque después puede ser demasiado tarde. Aquí en este caso Marta consideró que no era importante que lo que estaba diciendo Jesús. ¿Y qué es lo que sucede al final? Que la más agraciada fue la que sí consideró importante la visita de Jesús y el tiempo con Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender. El tiempo con Jesús, sea en la iglesia o sea transmisión a través de Facebook, es importante, es sagrado, porque estamos hablando del tiempo que le tenemos que dedicar a Dios. Todo lo que venga, si en ese momento llegan parientes, permiten, vénganse, escuchen esto porque estamos escuchando la palabra de Dios. No, dice, denme chance. A usted le van a respetar como hombre o como mujer espiritual si usted respeta lo de Dios. Pero si usted no respeta lo de Dios, tampoco lo van a respetar como un hombre, como una mujer. Amén. Así de facilito. Vamos a finalizar. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo de Hombre va según está escrito de él, mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Juan 12, 4, 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Estando con Jesús, Amén. Se dedicó a otras cosas y no a escuchar al Señor. Amén. Al punto que fue desechado. Sí. Y muchas personas piensan que Dios no puede desechar. Amén. Muchas personas piensan, no, es que Dios no me va a desechar. Y es que como Él ya dio su vida y murió en la cruz Calvario por mí, ya no me va a desechar. Esa es una mentira. Sí. El Señor puede desechar al que simple y sencillamente se aparta de sus propósitos, al que no está obedeciendo. Aquí vemos a un Judas. ¿Sí? Podemos ver que sí hay una importancia sagrada, una importancia sagrada en todo lo que es de Dios. Debemos de volver a ese punto, arrepentirnos de las malas obras que hemos hecho y volver a retomar aquel camino del primer amor, volver a retomar aquellas cosas que siempre fueron sagradas, benditas, sí, que decíamos nosotros, esto es sagrado, no que vamos a este lugar, no, yo tengo que estar en la casa de Dios. Voy a decir esto, si de pronto usted por un fin de semana o 2 fines de semana se va de vacaciones, adelante, pero cuando regrese, alíñese en lo sagrado, alíñese en lo que es sagrado para Dios, debe ser sagrado para usted, para mí. Pero si lo sagrado para Dios, lo que Él considera sagrado, ya no es sagrado para mí, entonces, imagínese, no solamente va a suceder algo así, sino que muchas cosas voy a estar haciendo que ya no le están agradando a Dios y no me voy a dar cuenta que estoy pisoteando lo sagrado. Vamos a ver. ¿Qué debemos poner en práctica de acuerdo a esta lección? Que debemos estar atentos a nuestra relación con Dios, no dejar que el mundo mueva nuestras vidas, procurar cada día avivar más y más nuestro fuego. ¿Cómo debemos de orar a esta lección? Amado Dios, oramos hoy por todos aquellos que se han enfriado en su relación contigo y por aquellos que están en el proceso de regreso al avivamiento, para que el Espíritu Santo toque sus corazones y se arrepientan y regresen al camino que Jesús compró en la cruz. Amén. Amén. Eso es lo que queremos decir esta mañana.
Considere eso que hemos hablado Amén. y vea si es importante para su vida, que para nuestra vida